Muy buenos días, tardes o noches para todas las personas que nos están viendo en este momento. Tal vez se estarán preguntando por qué no hemos podido subir algún video tal vez cercano a los otros que hemos subido. Pero aquí estamos, una vez más, gracias al Señor que nos sigue dando salud, vida. Y tal vez a pesar, cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones en el trabajo, tal vez por eso no hemos podido hacer esto de manera más regular, pero sobre todo siempre tenemos presente que esto es para el Señor y tampoco no podemos coger tal vez todos los días, venir a hacer una grabación. Esto es también algo que nos tiene que unir al Señor. Nosotros tenemos que estar unidos al Señor para poder realizar estos tipos de podcast. Principalmente quiero agradecerle hermanito Diego, hermana Clarita, una Amén, vez más amén. por habernos invitado ahora. Disculparnos de antemano, tal vez si es que algo no podemos decirlo o tal vez nos expresamos un poquito mal. Seguimos todavía aprendiendo a hacer Sí, este no, tipo de para eso cosas. mismo estamos. Así es, y es más, yo siento, ¿no?, ve que este podcast que hacemos de los matrimonios, siento que está bien así, que ya son parte, ¿no?, ve, de este segmento, ya no tendría sentido sin ustedes también, sí, hablar de los matrimonios y muchas otras cosas que podríamos hablar, sí, de ahí a... Entonces siéntanse, ¿no?, ve, así ya incorporados aquí a estar con Parte de la nosotros. familia y del Sí, matrimonio también. Somos sí, un matrimonio de 4. sí. Sí, entonces hoy queremos en específico hablar sobre eh, algo que nos va a dejar pensando tanto a solteros como a los matrimonios. Y antes de partir con la pregunta, quiero partir con una pequeña frase, ¿sí? Que dice, en algunas culturas la gente piensa que para ser feliz hay que casarse, pero ni todos los casados son felices, ni todos los solteros son infelices. La verdad es que la Biblia dice que tanto la soltería como el matrimonio son un regalo. Entonces, una vez más tenemos aquí la compañía de mi esposo. Fabián, ¿quieres decir algunas palabras antes de empezar? Bueno, en primer lugar a decir, igual que todos nosotros, saludar a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, sea en diferentes zonas horarias. Bueno, para mí, como acaba de decir el hermano Diego, también esto de venir acá a hacer el podcast, no sería lo mismo hacer solamente una pareja, sino ya los cuatro, porque Mm, tenemos cada uno una forma de mirar un punto diferente. En este caso, sí, por más que seamos Sí. un matrimonio, no vamos a pensar igual. Entonces siempre van a haber preguntas y respuestas diferentes de cada uno. Entonces eso es lo que hoy vamos a ver. Y bueno, sí. a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias y esperamos que si es que les gusta, pues que nos sigan mirando cuando vayan saliendo más adelante otros capítulos que se referirá a esto. Y bueno, sin más que decir, pues Mm, bienvenidos a todos. bienvenidos. Gracias. Hermanita, Clarita, a denos ver. unas palabras antes de empezar también. Muchas gracias, hermanita Cintia y hermanito Fabián, amado esposo Dieguito, por hacer posible, ¿no?, que es todo lo que estamos haciendo, sea podcast o reuniones, pero siempre viendo de la perspectiva bíblica para que nuestra vida espiritual como parejas también vayan creciendo bien fundamentados, como base poniendo a Cristo primero en nuestras vidas y pues y a los hermanitos, hermanitas, como dice aquí la hermanita, día, noche, tarde, lo que vean este podcast, sean llegados, ¿no?, con lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que así también podamos ayudar, aunque sea con un granito de arena, como decimos en Ecuador, ¿no? Y así, mis amados hermanos, no sé quién de vosotros van a... A ver, No, no será Formular la pregunta. de La formular la pregunta, pregunta. sí, la ¿Quién tiene pregunta, la pregunta? hermanita, hermanita Cintia, háganos la pregunta. Ya. Bueno, hay muchas preguntas acerca sobre el matrimonio que nos da para reflexionar, ¿no? Pero la que nos causó, como decir, más controversia para poner un tema de plática es la siguiente, que dice,
¿qué recibirá usted del matrimonio que no obtendrá si se mantiene soltero? Así que vamos a empezar. Bueno, yo creo que para intentar responder esta pregunta se basa también en el intro que acabas de dar, ¿no? Que acaba de decir que no es necesario que estemos casados o seamos solteros, sino que es un regalo que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces, tanto estando soltero como casado, entonces... Sí. Está bien. En sí, la vida sería, ¿no ve? Vivir la vida ya, como dice, ¿no ve? Pablo dice que la vida tiene sentido cuando está con Cristo Jesús en su corazón. Y dice que él, estando soltero, dice que tiene más chance, ¿no?, de servir a Dios. Sí. Aunque dice que también estando casado podría tener muchísimo ejemplo para con los casados también. Sí, viviendo de una vida casada. Entonces, deberían, no ve, ya eso ya quedaría en cuestión de uno mismo y así tiene chance de soportar estar soltero. Es que hay muchas cosas también, ¿no ve, Clary? La soledad, como dice la hermanita, depende de la sociedad también, el que dirán, así, ¿no ve? Así, en culturas también puede que haya gente que digan, se te está pasando el arroz, así, y uno porque está así. Del tren. Sí, y uno porque inducido por esas ideas, ha de decir, sí, ya estoy poniéndome mayorcito y nada, pues, y a la primera, o al primero que viene y así, y luego ya, pueda que salga bien, salga mal, no sabemos, sí. Y esto ya, ahí está. Dejo las cartas, discutirlo. Yo estaba leyendo y decía que naturalmente el matrimonio se lo ve como algo de que, por lo que uno ve en las novelas, a veces en las películas, que encuentran al hombre o la mujer ideal y que por eso se casan y viven felices para siempre. Y porque la película o las novelas quedan ahí. Es rec. Entonces, esa es como decir la ilusión de las personas que ven, porque eso es lo que se alimentan solo de los ojos, ¿no? Pero en el caso de un matrimonio real, o sea, un matrimonio real tiene dificultades, así como tiene sus partes buenas, como decir, sus ventajas, también tiene sus desventajas, por decirlo así, ¿no? Porque así como ambos salimos adelante, estamos apoyándonos en los momentos alegres. De esa misma forma, tenemos que sabernos apoyar en los momentos en los que tal vez uno de los dos cae. No ser, como decir, alguien que va y le dice, ya ves, ¿para qué haces eso? No, sino ser ese hombro que la otra persona necesita. Entonces, digamos, tal vez al ver muchas cosas, tal vez ahora, como la hermanita hace rato estaba diciendo, tal vez ahora la tecnología nos vende matrimonios con finales felices. Como en las novelas, cuando uno ve, como de antes lo que estábamos hablando de las doramas, las novelas. Las coreanas. Sí, que uno termina así con finales felices. Y que primero le cae mal a la familia, luego a la final le terminan aceptando. O sea, son cosas que pasan solo en la televisión, ¿no? Pero el proceso sí creo que coincide con la vida de Quintan, pero el final a lo mejor pueda que no termine como en las novelas. Así, sí, pero o sea, más o menos para no desviarnos de la pregunta, yo quisiera más o menos nosotros de ponernos, ¿no?, encaminarnos hacia la pregunta. Está diciendo, ¿no ve? ¿Qué recibirá usted del matrimonio que no obtendrá si se mantiene soltero? Sí. Muy bien, ¿a qué les parece si cada uno damos un criterio de cuál sería la edad perfecta para empezar a intentar, pues, responder, ¿no ve? En la práctica,
para intentar decir, no, ahora sí creo que tengo... Sentirse preparado. Creo que me siento preparado y puedo casarme o creo que puedo afrontar un matrimonio, así. Porque como ya se me está acabando la época de la soltería o ya no soy tan joven también, entonces más o menos cada uno, ¿cuál sería la edad? No ve, más o menos una edad idónea. Sí. Bueno, yo pienso que la edad dependerá mucho de la madurez de cada una de las personas, ¿no? Bueno, Sí. por ejemplo, yo en mi caso, yo desde que tenía, digamos, unos 24, 25 años, siempre fue la intención de casarme a los 30. ¿Por qué? Porque yo decía, a los 30 es una buena edad en la que uno, si quiere, puede llegar a ser padre, puede invertir el tiempo en lo que uno desea para progresar y al mismo tiempo también para vivir como pareja, independientemente si estén solos o con hijos. Entonces, digamos, cuando uno se casa, como casados, yo creo que lo primero que tendrían que hacer es disfrutar el matrimonio entre Sí. pareja. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que a los 30 años, una persona ya coge una madurez bastante buena ya. Entonces, yo desde mi punto de vista, y como yo lo hice, fue a los 30 años, pero Mm, hay muchas personas que maduran más pronto. sí. Yo he visto en el caso de mi hermano mayor, él se casó cuando él tenía 22 años, Mm. claro, y él ya lleva muchos años. Pero, por ejemplo, no ve, a lo mejor hay personas que dicen, por ejemplo, siempre tenemos un familiar, ¿no ve? Que Ujú. te dice, ve, se te está pasando el arroz, estás madurando. ¿Para cuándo? Sí, Así, sí, sí. Siempre hay alguien que está ahí atrás y claro, a mí yo he tenido una vez ese caso, pero claro, a mí no me importa. A veces yo pensaba que a los demás, por ejemplo, a mis padres o a mis hermanos o a mis familiares, sí les importa que a mí se me esté pasando el arroz. Así no ve. Pero claro, a mí no me importa. Y a lo mejor por darle a ellos así El gusto. el gusto, a mi familia, más no al pariente que está metiendo cizaña, sino por el bienestar psicológico de mi familia, ¿no ve? Sí, Por el que dirán. sí, así, entonces a lo mejor hay gente que dice, ah, no, entonces voy a meterme en el matrimonio, así, ¿no ve? Y claro, eso también yo pienso que es un poquito de inmadurez, sí, aunque nosotros tengamos así economía solvente o trabajo así, pero si uno no tiene la necesidad de casar, yo creo que podría estar soltero, ¿no? No, sí, eso Sí. no hay ningún inconveniente en que las personas se mantengan solteras, ¿no? Como lo acabamos de decir, es un regalo, ¿no? Independientemente. Pero como hablábamos, depende de la edad que uno busca para el matrimonio. Yo creo que depende mucho de la madurez de la persona. Yo También. creo que cada uno de nosotros siempre, no, cuando conocemos o vemos a alguien, decimos, ah, no, es que este chico piensa de una forma diferente, se le ve más maduro, se nota, ¿no? Sí. Clary, para ti, ¿cuál sería más o menos la edad idónea? ¿No ve? Bueno, no sé. Yo, o sea, hablando por mí, ¿no? Yo la verdad no he madurado así en la vida. Todavía uno maduro. Siempre he sido de esas personas bien, será, no sé, siempre como muy ingenua, como ese corazón de una persona, de un niño. O sea, todavía cuando yo conocí a Diego, yo ni siquiera pensé, o sea, voy a hablar con él, pero me voy a casar con él, voy a tener hijos, así, etcétera, ¿no? Siempre era al día, mis situaciones era al día. Ah, no, voy a hablar con él. Ya, si mañana ocurría cualquier situación, pero lo que siempre me acuerdo de la palabra del Señor que dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que digas, ay, ¿por qué no aproveché bien mi tiempo estando? Entonces yo en esos tiempos comencé a prepararme en la universidad, en el colegio, me mantenía trabajando, entonces como que no tenía como esa soledad como para estar diciendo, ay, ¿por qué soy soltera? Quiero casarme rápido, ¿por qué seré una desafortunada sin casarme así? Sí, No he desafortunada. pensado.
pero ya abriendo el enamorarme así realmente de mi Dieguito, era en la edad de 19, 20 años. 20 años yo, ya se abrió mi corazón ya o sea, para enamorarme. O sea, yo pienso que depende de la persona, ¿no? Y más cuando se te hace atractivo, te gusta y a ver, todo eso ya irresistible. Sí. Lo dejó todo, dijo. No sé si estoy diciendo bien la respuesta, sí, no. pero es lo que a mí me ha sucedido y yo pienso que si hablamos de un hogar cristiano, mientras los padres enseñemos a nuestros hijos, ¿no? Desde pequeños, porque la pubertad llega porque llega, ¿no? La juventud, y a veces no todos nosotros somos 9 hermanos, no todos los hermanos pensamos iguales, hacemos las cosas, otros no terminan el estudio, otros terminan el estudio porque quieren, y hay otros que son los menores a veces son más maduros que los mayores, así. Las circunstancias también creo que maduran. Por ejemplo, ahora, o sea, tus hermanos ya están viviendo de otra manera diferente a la que tú viviste también. Su hermano mayor también ha de haber vivido de otra manera a la que usted creció también. Claro, sí, otras circunstancias ha de haber tenido. Ese también ha de haber dicho, a lo mejor en el matrimonio hay algo que pueda recibir que no recibe en la soltería. Claro, sí. Para mí fue casi como estar viéndome en el futuro cuando veía los matrimonios de los familiares o de cualquier persona, porque se casaban a una edad temprana, por decirlo en algunos casos. Pero como todos cometemos errores en el camino, ¿no? Bueno, en mi caso me sirvió como un espejo mirar y decir, si te casas ahora, esto te va a pasar. Entonces por eso como que mi mente asimilaba de que si me caso más mayor, pienso que va a tener más experiencia o más madurez. También, sí. Hermanita Cintia, más o menos, ¿a qué edad uno podría decir en el matrimonio puedo conseguir algo que ya en la soltería no puedo conseguir? Yo pienso que así, como decir, recopilando de todo lo que han dicho, una edad, yo creo que no hay una edad. Sí. Depende ya mucho de la madurez de la persona. Porque en este caso, digamos, mi esposo a los 30, la hermanita a los 20, cuando ya encontró, como decir, a su media naranja, ella se sintió segura, o sea, maduró en ese sentido de que quiere esa estabilidad, ¿no? Ya, en cambio, a ver, yo en mi caso, siempre, o sea, no sé, no, será porque siempre jugaba así a los bebés, así. Entonces yo decía, o sea, que a mí sí me gustaría tener una familia. Pero tampoco no me lo trazaba como que, o sea, hasta tantos años y si no lo cumplo, me voy a quedar así para toda la vida. No, o sea, tampoco no fue esa mi idea. Porque de igual manera, también como la hermanita, me encontraba haciendo otras cosas. De igual manera, como estaba igual con mi familia. Y siempre he tenido, o sea, el apoyo con mi familia. No he sentido tampoco como decir esa soledad, ¿no? Y más que todo, algo que sí recuerdo que mi esposo decía era que uno tiene que sentirse completamente seguro de que quiere casarse porque ya vivió toda la soltería que quiso. Porque yo sí he visto y también estaba leyendo que muchas personas que ya contraen matrimonio, o sea, no llegan ni al año y muchos de ellos están añorando. Ay, ¿por qué no me fui acá? ¿Por qué no hice esto cuando estaba soltero? ¿Por qué no me fui allá de paseo? Claro, entonces ahora que estoy así ya no puedo. O sea, así no. Entonces, digamos, en el momento en el que mi esposo ya me dijo, o sea, yo voy a lo serio, así. Tal vez mi temor de que no sea todavía el momento o algo me hizo a mí, o sea, frenarle. Por eso es que nosotros nos dimos un tiempo, o sea, sin hablar, sin nada, porque le dije, yo no quería darle esperanzas, porque yo no me sentía segura. Porque dije, o sea, yo no quería que pase eso, de que si yo me caso,
decir, y ahora de gana no disfruté haciendo esto, o no hice esto, o por qué no estudié tal cosa. Entonces, al momento que dejamos de hablarnos así, entonces me centré también en disfrutar más de mi familia, más con mi hijo, igual estudiar lo que a mí me gustaba. Entonces, y cuando ahí hubo un momento en el que empecé a sentir como esa soledad de que me hace falta alguien. Y era cuando me acordaba de él. Pero digo, eso ahora de su con qué pechito. cara voy y le hablo. Digo, pero, o sea, ahí era en cambio en donde uno tiene que, uno es la madurez para tomar esa decisión, ¿no? Y otra la madurez también que el Señor le da para esperar en la voluntad de Él. Porque yo puedo decir, a mí me gustó tal persona y hago lo que sea para casarme con esa persona, pero si no está dentro de los planes del Señor, o sea, no va a salir adelante ese matrimonio. Pero en este caso, el tiempo que nosotros nos dimos, sobre todo yo en mi corazón decía, o sea, que si es de ser, o sea, será el tiempo que, tendremos que esperar el tiempo que sea. Y dije, o sea, cuando yo me sentía así como que extrañaba hablar con él. O sea, ya pasó un año así, pero sin saber que ya fue un año, o sea, no contaba tampoco yo el tiempo. O sea, como que llegó un momento en el que añoraba esas pláticas que teníamos. Dijo, ¿qué me está pasando así? ¿Qué te pasa de corazón? Entonces ya, o sea, evidentemente ya se ve que su soltería ya estaba queriendo recibir algo. O sea, ya no quería estar soltera. Sí, ya Ajá. Que no quería estar sola, quería Sí. estar O sea, tener esa acompañada. compañía. Sí, Ya, a mí entonces, me las pasó igual personas- contigo. Ay, Desde ese yo momento también, hasta ahora. mija. Sí. Es que es como que, digamos, por Es más que que la usted bajadita sale del con taxi la hasta ahora me acuerdo como si fuese ayer. Sí, Ajá. luego Es que es en el por- otro podcast les cuento cómo bajo del taxi. las Sí. historias. Es que yo digo, por más que a veces, digamos, usted ya salía con su familia, o sea, es como que le hacía falta alguien más, ¿no? Y es ahí en donde, o sea, necesita a mi lado a esa persona por Sí. ese sentimiento, ¿no? Entonces, ahí es uno donde ya, o sea, se siente preparado. Entonces, yo pienso que no hay una edad para eso, sino la madurez que se tiene en el Señor también, sobre todo. Ujú. Pero bueno, ahí podría decir, ¿no ve? Que, o sea, socialmente ya, uno sí debería medir su edad y su posición también para casarse. Porque claro, uno se puede enamorar así. Y yo siempre he pensado de que uno cuando antes de los 18 años todavía es un adolescente grande nada más. Luego desde los 18 hasta los 28 grados hasta los 28 años ya es un joven. Sí, pero desde los 18 hasta los 24 años es un joven adolescente. Luego ya es un joven adulto, ya desde los 24 hasta los 28 ya. Entre la adolescencia, los adolescentes grandes, ya desde los 15 hasta los 18, esas personas, sobre todo ahora en este tiempo, son más, tienden más a los caprichos, sí, porque ahora, por ejemplo, ya desde el año 2010, así, ya desde esas épocas, los niños que han crecido en esas décadas, esos niños no han tenido necesidades, sí, como los que hemos tenido nosotros. Y para ellos, o sea, esos niños abren la nevera, ¿no? Y ven todo lo que está ahí. Por norma general, a lo mejor ya en otros casos puede que no haya también así. Y para ellos puede que casarse a lo mejor sea como, Les da igual, me caso o sí, no me caso. pues como satisfacer un pequeño capricho. Así también, sí. Eso por una parte. Vuelta por otra parte, hay personas, ¿no? De como un poco en nuestra cultura todavía también puede que haya así, que se ponen, ¿no? Ve? O sea, en la idea de casarse, ya sí están pasando necesidades en la familia o hay como
que están pasando mal dentro de la casa y dicen, no, a lo mejor si yo me casara podría tener otro tipo de vida, mi marido o mi esposa me dieran protección, así no ve. Por eso también a lo mejor uno puede decir, sí, en el matrimonio puede recibir algo que de soltero no estoy recibiendo. Sí, por ejemplo, hay testimonios, ¿no?, de familiares míos también, que incluso se han casado a los 15 años mismo. Sí, porque dicen que ya de casados voy a tener otro tipo de vida, voy a escapar de un padre maltratador o de la familia que están siempre peleando, así, ¿no ve? Así. Entonces hay muchos motivos en eso también, sí, pero ya esos serían ahora ya casos muy excepcionales nomás, sí, ya tendría que ser muy justificado para decir voy a casarme así, o por ejemplo, no ve teniendo así ya relaciones con alguna persona así y tenga que por obligación casarme porque mis papás me están diciendo cásate, así para no quedar mal, sí, así. Y eso también, o sea, ya escapan de la soltería ya, pero ya en casos ya totalmente excepcionales. Sí, pero ya lo normal sería, ¿no ve? Como dice la otra vez estaba viendo en memes ahorita estamos en tiempos electorales, estaba viendo en memes de Rafael Correa y dice, quiero que los jóvenes se casen, dice, cuando ya hayan terminado la universidad, hayan sacado su título, luego la maestría y tengan trabajo, ahí, y luego hace otra maestría y ahí trabajan, dice. Ay, y ahí pueden pensar, dice, en casarse. O sea, eso sería más o menos ya la norma general, pero ya lo que estuve diciendo yo serían ya casos excepcionales, ¿no? Así, por ejemplo, esos matrimonios tempranos, así. Y en lo que es nuestro país, Ecuador, ¿no? Hablando de Ecuador, y depende de las generaciones, ¿no? Mi mamá mismo se ha casado a temprana edad. Ya, Mi mamá. No sé por qué se habrá casado, pero me imagino por amor. que no le haya pasado nada de esos de que la familia y todo eso, ¿no? Que no le han querido ver en la casa. Tu papá también, ¿no? Sí, No, sí, o sea, sí tenía se han querido. su pinta de guaperas, a lo mejor tu mamá también. Entonces, vemos, pero en ese tiempo a lo que escucho a mis abuelos, a mis tíos, también dicen que las personas que se casan son porque son bien, o sea, son bien vistas las personas que se casan. Ana, che, cuitzago que casaran, aliña bigo tacharimandami, casaran, las feitas se quedan así como al lado y por eso los hombres no les busca, sabían decir, yo sabía escuchar eso antes. Sí, y también hay así, o sea, en casos excepcionales podría entrar de que un jovencito o una jovencita dice, no, esa es la niña bonita del barrio, yo tengo que casarme con esa antes de que otro venga y se meta con me gane, sí. Eso también hay, esas cosas también hay, o sea, hay gente que vive así, dicen, no, yo me voy a casar con esa antes de que venga alguien y me la gane, así, y se casan rapidito, ¿no? El joven también sin haber disfrutado de su juventud, y la chica también sin haber disfrutado de su juventud. Claro, con disfrutar de juventud no estamos diciendo que uno vaya por ahí regando amor, así con todos, no, sino que es muy diferente ir de joven, de soltero, al cine, al parque, ir con los amigos de paseo, así, que ir uno al cine de casado o ir al cine. Ahora mismo queremos ir a ver el Sonido de la Libertad y no podemos porque Lucas está ahí. ¿Qué podemos escribir? ¿Cuántas veces? 3 veces creo que posponemos, no podemos ir. Sí. Pero a lo mejor si hubiésemos sido novios o amigos así, hubiésemos dicho, claro, y vamos, te invito, y hubiésemos ido, ¿no? Cosa que decíamos, claro. Sí. Bueno, eso sí es verdad, ¿no? Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, yo estaba mirando en un corto que aquí dice, esto ya vamos hablando más en términos cristianos, ¿no? Ya. Que dice, ¿qué ventajas tiene estar soltero? Dice. Entonces, aquí la hermanita muy Cintia bien, nos va a ayudar con la lectura. A ver, La secretaria. Las ventajas para
¿Qué ventajas tiene estar soltero? Dice. A ver. Como punto uno, o sea, ahorita vamos a ver del soltero y Pero luego del matrimonio. ese ya no cuenta para nosotros, ya estamos casados. Ya no escuchas. Voy a tomar aguas también. La Biblia dice, el que se casa hace bien, pero el que no se casa hará mejor. Eso está en 1 Corintios 7, 32, 33, 38, más o menos todo lo que va a hablar este párrafo. Dice, ¿qué quiere decir que una persona hará mejor si no se casa? Los cristianos solteros no tienen que preocuparse por el bienestar de un esposo o de una esposa. Así que, por lo general, tienen más libertad. Para algunos es más fácil servir a Jehová de maneras atractivas. Por ejemplo, viajando a otro lugar para predicar las buenas noticias. Y la principal ventaja de los solteros es que pueden dedicar más tiempo a fortalecer su relación con Dios. Clary. Eso es verdad. Porque cuando yo me acuerdo cuando estaba soltera, estaba... Buenos recuerdos. No, la pasión por servir al Señor así. Ahora, por ejemplo, bueno, no me paso al del matrimonio porque no estamos hablando, no. Pero en mi tiempo ahí tenía el tiempo suficiente para servir aún más a Dios. Ahora sí sirvo, pero en ese tiempo era aún más libre, como que ponía, por ejemplo, podía enseñar a los niños. Luego cuando ya terminaba de enseñar, también íbamos al culto de los jóvenes, pero no para estar ahí sentados con los jóvenes, sino teníamos que hacer servicios, uno tocaba la guitarra, otro tenía que hacer lo de la alabanza, y luego ya martes teníamos estudio bíblico, estábamos ahí, el jueves de la culto de oración estábamos ahí. Y cuando venían cartas de otras iglesias, los jóvenes teníamos que ir, todos. Claro. Entonces, pero estábamos ahí activos, no no, me voy a ir porque quiero ver al hermanito o la hermanita, sino, o sea, nunca teníamos así esa mentalidad, porque éramos jóvenes. En esos momentos con la mentalidad de tener esa pasión por Cristo. Y si hubiese tenido en esos tiempos de ir y ser misionera, hubiese sido hasta misionera, pero como no ha sido en la voluntad de Dios en mi proceso, a lo mejor por eso no. Pero es que para ir de misionero o de misionera también tiene que tener una tiene que tener, o sea, siendo casado o casada no ha de ser tan fácil, porque yo supongo que tendrán que ir toda la familia. Sí, todo el rato ha de estar llamando, pues, ¿dónde estás, mijín? ¿Dónde estás, mija? Me he preocupado, sí. Me hubiese preocupado por ti si te hubiese ido de misionero. A Sudán. Yo pienso que, o sea, lo que dice la hermanita, creo que usted y yo hemos tenido casi una vida similar. Porque de igual manera cuando yo estaba soltera, igual... O sea, era partícipe de uno de los ministerios ahí de la iglesia. Digamos, el hecho de estar soltera, si es que le decía, venga a las 9 de la mañana o venga a las 3 de la tarde, usted como no tenía un compromiso, como decir, con una familia o ya con la familia. En este caso, nosotros con un bebé estamos saliendo a tiempo, pero... Siempre se presenta algo, ¿no? Una cosita y justo a la última hora el pañal, otra vez... Claro. Estamos saliendo a tiempo. Entonces, digamos, al estar soltero, tiene esa libertad tal vez del horario o de tal vez de estar todo el día en la iglesia, porque pasaban así. En la mañana a la iglesia donde nosotros íbamos, hacen todavía los cultos en 3 horarios. Entonces, en la mañana a veces nos quedábamos, en el segundo decíamos, quedemos para escuchar otra vez porque venía otra persona a hablar, así. Entonces, de igual manera, si es que tocaba ir los viernes, íbamos los viernes en la noche, los sábados, los domingos. Entonces, se tiene esa libertad, como dice ahí, de fortalecer más ese lazo, esa relación con el Señor. Pero no por eso también se debe decir que el hecho de estar casados impide, no. Porque ahora, digamos, de esa misma forma en la que yo serví, tengo que animarle a él para que él sirva.
Y de esa misma forma, él también animarme para yo también servir. Entonces, animarnos entre los dos, ¿no? Ahora que ya estamos dos. Esa experiencia que tal vez la hermanita y yo hemos tenido, cada uno a nuestras diferentes edades, nos sirven ahora para animarles a ustedes. Entonces, ahí nos damos cuenta el por qué hemos pasado todo eso. Sí. Esa soltería. Hermanito Fabián. Bueno, desde el punto del ámbito cristiano, como aquí dice, digamos que en mi caso yo como no tenía conocimiento, ¿no?, del Señor en mi juventud, digamos que mi tiempo siempre se variaba más a las cosas diarias, ¿no? Pero aún no perteneciendo a ninguna congregación o asistir a una, yo creo que en la manera en que yo veía la soltería es que muchas veces yo me preocupaba por el si estaba pasando el tiempo de mi edad para tener un hijo. Hubo un momento entre los 24 y los 26 años que sí me vino eso. Digo, ¿será que tal vez el hecho de no haberme casado esté perdiendo ya la oportunidad de tener un hijo? Entonces, digamos, a mí se me metió más en la soltería lo familiar. Claro, se me metió lo familiar y sobre todo la preocupación de saber si iba a encontrar la persona correcta. Eso es lo que en mi caso pasaba, pero ya cuando uno asiste a la congregación y cuando ya conoce más del Señor, todo cambia totalmente de enfoque. Las cosas son muy diferentes. Entonces yo me doy cuenta que ahora, en la manera en que yo pensaba antes, no estaba mal, pero tampoco estaba bien, porque yo debí haberme preocupado cuando me dieron de conocer el Señor, de acercarme más hacia Él, para poder llegar a entender y en esos tiempos quizás poner todas las preocupaciones, como Él mismo dice, ¿no?, que vengan a mí y que Él nos ayudará a llevar nuestra carga, ¿no? Entonces, desde un ámbito, digamos, cuando yo no estaba dentro de una congregación, pienso que muchas veces las preocupaciones se centrarán en si voy a lograr tener una buena familia. Sí, sí. O sea, en el hombre, en mí también, a ver, más o menos creo que hemos tenido ese mismo pensamiento. Sí, sobre todo porque, no sé, a mí ya desde los 20 años, ya, no voy a decir que he madurado, ¿no?, pero sí me ha venido a mi cabeza, no el casarme, pero sí por ejemplo, ¿no?, pensar en un multiverso, en un universo alterno de un yo con hijos, así, una persona, o sea, yo mismo con hijos, así me veía, digo, sí sería guay, y eso que a mí me gustan los niños, sí, y cada vez que eso iba pasando, ya más, ya iba materializándose, me iba alimentando de tener un hijo y un heredero sin tener nada también. Heredero de las deudas, Iñaki. Sí, y siempre, o sea, más que buscar o conseguir una, no sé de dónde estaría queriendo sacar un hijo, ¿no?, pero ya quería tener un hijo. Sí, así. Quería tener un hijo y ser amigo de mi hijo, ser panas con mi hijo, así, más o menos he tenido, ¿no?, ahora, yo quisiera, ¿no?, aquí un poquito, ya para estar llegando ya más o menos al final, estar o sea, dar un punto de referencia desde el punto de vista de nuestras vidas. Sí, ya así los cuatro, ¿no?, por una parte, incitar a los que nos están viendo a decir, por esto es bueno que uno debería casarse. Y por otro lado, decirnos a los que nos están viendo, por esto deberías mantenerte soltero o soltera. Sí, esto es la ventaja o esto es la desventaja. Claro, desde una perspectiva bíblica, sí. Porque nosotros ya, de eso se trata, ¿no?, el que ha venido acá es porque nos vamos a discutir todo esto ya desde una perspectiva bíblica, con Biblia en mano, ya con las bases
y las normas que creemos, ¿no? Que para nosotros es correcto a través de la palabra de Dios. Sí. Entonces, ahí estamos, otra vez dejo las cartas. Sí, y bueno, ¿y qué tal si ahora nos pasamos un poquito rápido al otro punto de los casados? Porque ahorita hemos estado en el punto de, de los solteros. Ahora, la ventaja de sí, ser sí, casado. aún terminamos de eso. Luego para de nosotros ya... Se cree. Sí, luego ya para... Ya. ¿Qué ventajas tiene estar legalmente casado? Dice aquí. Ya con acta de matrimonio. Claro, hermano. Igual que la soltería, el matrimonio también tiene sus ventajas. La Biblia dice que mejor son dos que uno. Está en Eclesiastés 4:9. Esto es así, sobre todo en el caso de los matrimonios que ponen en práctica los principios bíblicos. Las personas que están legalmente casadas se comprometen a amarse, respetarse y cuidarse con ternura. Por eso es común que se sientan más seguras que las personas que simplemente viven en pareja. Además, el matrimonio les da a los hijos un ambiente seguro donde pueden crecer. Yo creo que ahí está eso que usted dijo, ¿no? ¿Del qué? No, ya me olvidé. Los motivos del por qué se deben casar. Sí, al último ya más o menos, digamos, ya sacan nuestros propios criterios. Hacemos piedra, papel y tijera, y quién va a decir para los solteros, quién va a decir para los casados, así. Sí. Hablando de la legalidad, ¿no? De un matrimonio firme con acta de matrimonio, o sea, en términos legales, en términos de tramitación, es muy importante que uno esté casado. Sí, por ejemplo, para traer a Clarita acá a este país, uno se es más fácil estando ya con papeles en mano. Puedo llegar a donde los de la inmigración y decir, esta mujer está casada conmigo legalmente ante las leyes ecuatorianas y toma aquí tu papel. Y entonces ellos dicen, sí, reconocemos este matrimonio. Entonces ya ellos ya hacen los trámites y dicen, puedes estar junto con tu esposa aquí en este país porque estás legalmente casado. Justamente, eso es lo que acaba de decir ahora, justamente legalmente casados, ¿no? Ahí estaba leyendo lo que dice Eclesiastés 4:9, que dice, mejor son dos que uno solo, porque tienen un mayor beneficio por su duro trabajo. Entonces, ¿qué representa? Que al hecho de que ya los dos vamos por un bien común, siempre poniendo en primer lugar que tenemos que partir desde la palabra del Señor, poniéndole a Él como el pilar de nuestros hogares, ¿no? Y lo que será añadido será el esfuerzo de los dos, ya no más, o sea, el esfuerzo de uno, no de dos. Cuando dice la añadidura, entonces es que yo mantengo los mandamientos de Dios a través de lo que yo amo a mi prójimo. En este caso, Clarita es mi prójima. Sí. Entonces, lo demás viene por añadidura. Entonces, cuando nosotros tenemos el mismo pensamiento, o sea, no somos iguales. Bueno, del hecho de que ella ya es mujer y yo soy hombre, ya somos totalmente diferentes, ¿no ve? Así. Pero en unanimidad, creo que los dos miramos al mismo objetivo. Y creo que nosotros tenemos los dos puestos, ¿no ve? El corazón en el mismo Dios. Sí, y creemos que todo lo que viene de Dios. Entonces Dios acepta eso y derrama bendiciones. Entonces ya una añadidura extra ya sea en todo, en salud, en dinero, en trabajo, en lo que sea, ya añadido, no declaré. Aquí hay un tercer punto interesante. Más como el final sería esto. Claro. Dice, ¿qué piensa Jehová del matrimonio? Cuando Dios celebró el primer matrimonio, dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, en Génesis 2:24. Dios quiere que el esposo y la esposa se amen y se mantengan unidos mientras vivan. Y solamente autoriza el divorcio
cuando uno de ellos comete adulterio. En ese caso, Dios deja en manos del esposo o la esposa inocente la decisión de divorciarse. Eso está en Mateo 19:9. Jehová no aprueba que los cristianos estén casados con más de una persona. Primera de Timoteo 3:2. Entonces, otra de las ventajas, pienso, ¿no? Que para estar casados ya en el matrimonio es la unión sexual, se podría decir, porque pensan en esas ventajas. No. ¿Por qué? Porque cuando uno es soltero, no es que no me caso y voy directa allá. No, pero hay se le dice ese pecado, no, la fornicación. Oye, hemos estado olvidando ese punto muy importante. Porque la palabra del Señor Jesús, no sé si, no me acuerdo aquí, pero un versículo de la Biblia. Ese sería como decir en otro video. En otro... O sea, profundizar, porque sí. Pero yo creo que eso también es una ventaja, ¿no? Para el casado más que para el soltero. Sí, porque para el soltero eso ya viene siendo ya pecado. Sí. El sexo entonces estaría solo aceptado dentro del ámbito matrimonial nomás. Sí. Aquí, por ejemplo, dice, los deseos sexuales florecen durante la pubertad y aumenta a medida que el cuerpo madura. Y es verdad. Los deseos sexuales en sí no son malos, es normal. Van a decir que este podcast está muy... pero es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Forma parte del desarrollo para convertirse en una mujer o un hombre sano. Lo que hacemos con esos deseos determina si conduce o no al pecado. Entonces, cuando estamos viendo en el libro de Primera de Corintios 7:1-2, Pablo aborda, ¿no? Cuando dice que... Aquí estoy. Digo, pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Entonces, ellos ya califican, ¿no? Como que sí tendrían ventajas de estar en un matrimonio, porque en la soltería no recibirían esa ambulancia. Si escuchan la ambulancia, reprendemos esa ambulancia. Entonces, sí, perdón, Clary. Por ejemplo, este soltero que sabe que mientras viva soltero no va... Pablo dice, ¿no ve? Que si es como él, que pueden aguantarse, entonces que estén solteros, ¿no ve? Pero si no, que se casen. Entonces, califican, ¿no? Para decir que ese soltero sí puede encontrar ventaja en el matrimonio, porque en su soltería no va a conseguir. Sí, puede ser una ventaja para... Y yo encontré uno que decía, en la Biblia nosotros encontramos personajes, hombres, casados como no casados, que de igual manera sirvieron al Señor. En este caso, de los que se casaron, están Abraham, David, Noé, Isaías, Pedro, Job, Moisés, José, entre otros, que dada cualquier circunstancia, pero sirvieron al Señor, ¿no? Y de la misma forma, hubieron personas que no se casaron y que dedicaron su vida al Señor, así como Elías, Juan el Bautista, Daniel. De igual manera deben haber más. Entonces, como dice el hermanito, ellos sabían o conocían más que todo la relación con el Señor, porque, o sea, ese lado, como dice la hermanita, nuestro lado sexual, por decir, de nuestro cuerpo, si uno no sabe, como decir, controlarse, o sea, cae en el pecado, como digo. Y si no va a saber controlarse, mejor casarse, dicen, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo pienso que uno tiene que tener esa comunicación tan fuerte con el Señor, para que el Señor sea quien, tal vez en la mente que empieza a llenarse de esos pensamientos de que, o sea, quisiera o deseara, para que el Señor le ayude quitando esa carga, ¿no? Que las personas solteras estarían
teniendo tal vez, porque ya sabemos que todo eso empieza por la mente. Y muchas veces de lo que estamos viendo en el internet o muchas veces en la calle. Entonces depende de nuestra relación, o sea, los solteros, depende de la relación que tengan con el Señor. Y que cada una de esas cosas, lo que pasa en su cuerpo, pongan en manos del Señor. Más no simplemente luchar entre que sí voy a poder, no voy a poder, voy a aguantar. No, porque si luchamos de nuestras fuerzas, no vamos a poder hacer nada. Entonces, y para los que ya están casados, Ay, disfrutadlo. disfruten. No, y la verdad es que tanto como soltero como casado siempre va a tener sus ventajas. Eso no podemos discutir y decir de que el que esté soltero esté mal o el que estés casado también te has apresurado. Siempre tiene sus ventajas. Por ejemplo, digamos, ahora quizás en este momento esté escuchando a alguna persona que está soltera, ¿no? Lo que él tiene que ver es que siempre va a ganar de las dos maneras. Estando soltero o casado, tiene ganancia siempre y cuando su corazón esté con el Señor. ¿Por qué? Como ustedes leyeron a un inicio del podcast, es un regalo. Entonces, a nosotros como parejas nos queda por explotar todavía las experiencias como matrimonio. Ahora nosotros todavía somos un matrimonio joven que no sabemos qué se nos va a venir más adelante. Pero si nos preparamos ahora más en la palabra o teniendo, por ejemplo, más comunicación entre parejas, sean de una congregación o no, teniendo ese tipo de conversaciones vamos a adquirir mucha experiencia para no cometer quizás algunos errores que nos lleven más adelante a fallar en alguna cosa, ¿no? Sí, claro, está bien lo que dice hermanito Fabián también. Y a eso me gustaría añadir así las ventajas y las desventajas, o sea, las puras ventajas de ambos estados, de la soltería, del matrimonio también. Sí, Dios dice, ¿no? Que joven, alégrate en los días de tu juventud. Sí, porque vendrán los días donde uno no va a tener contentamiento. Sí, claro. Y asimismo dicen, ¿no? Que el que haya esposa o esposo, haya el bien. No me acuerdo muy bien de la... Vaya a decir mal. Vaya a decir... me está incitando al matrimonio. ¿Dónde está? Ahorita voy a buscar, aquí se me perdió. A ver. Bueno, tú hasta mientras busca el... Yo encontré capítulo, aquí, dice... ¿Qué nos recomiendas? A eso voy. Ya encontré. Sí. Mientras Eclesiastés está diciendo que joven, alégrate en tu juventud, o sea, en su soltería, ¿no? Proverbios dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces también es otra manera de bendición. Sí, así es, hermanita. Le interrumpí. Se me fue la idea de lo que usted estaba diciendo. Pero aquí encontré un fragmento así que me dejó pensando. Dice, Dios conoce a los humanos porque Él nos hizo y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. El apóstol Pablo era consciente de esto, así que aunque considera el estado de soltero espiritualmente superior al del estado de casado, dejó en claro que no era pecado casarse. Y... ya me acordé. Volviendo a lo que mi esposo decía, es un regalo de Dios, tanto la soltería como el matrimonio. Porque así como nosotros fuimos solteros en algún momento de nuestras vidas y de una u otra forma supimos aprovechar, ¿no? Ese tiempo, como dice el hermanito, tal vez salir al cine, salir con los amigos, así, ¿no? Entonces, ese regalo que el Señor nos dio en su debido momento a cada uno, lo supimos aprovechar. Y ahora es un segundo regalo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros al formar nuestros matrimonios. Entonces, ahora tenemos que aprovechar, porque como dije al inicio, hay personas tal vez con el afán de no sentirse solos, se casan
Y una vez estando casados, llega su arrepentimiento, por decir. ¿Por qué? Porque no supieron aprovechar, una vez más recalcando, el regalo del Señor. Eso quería decir, Mento. Sí, eso sí es verdad, porque cuando nosotros de solteros o ser padres a temprana edad, al no tener discernimiento, ¿no? Al no tener discernimiento, sienten que la vida ya se sienten cansados o se sienten más mayores también por el hecho de, primero por no pedir la dirección de si somos cristianos, no tener por no cumplir la voluntad de Dios. Como lo digo, por ejemplo, una persona cristiana, una joven cristiana que haya conocido a un chico que no es cristiano, por ejemplo, decirlo. Y yo, digamos, en este caso, la joven quiere servir al Señor y el chico no. Entonces, hay cosas que también dañan al matrimonio por ese mismo, por no estar en el discernimiento de haber hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios. Siendo joven, bueno, hablando del matrimonio, antes del matrimonio también, conociendo no sé si me haga entender. Sí, creo, sí, entendí yo. Sí. Por eso porque a veces me sale y... Por eso yo creo que es muy importante, como decía ahí, en la soltería, dedicarse más a servir al Señor, a conocer más del Señor, para aprender a escucharle y saber cuándo Él está diciéndole sí, cuándo Él está diciendo no. Sí, porque cuando una persona, o sea, un joven que está ya en comunión con Dios, es el que va a poder escuchar y va a poder interpretarnos los tiempos de Dios y reconocer cuando Dios está diciendo, sí, esta es la apropiada o hay un no, versículo, todavía O no. si no van a estar como con las petalitas, me quieren, no me quieren, me quieren, no me quieren. O sea, una ruleta. eso es una decisión, como Sí. decir, a lo humano, pero uno tiene que aprender a tomar la decisión bajo la voluntad del Señor. Hay un versículo de la Biblia que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El joven puede limpiar y ir conforme a la voluntad de Dios guardando su palabra. Y yo pienso que podría también ayudar a los jóvenes aquí que están viendo. Y también, ¿no ve? O sea, por si un joven a lo mejor no está escuchando la voz de Dios o está medio indeciso, hay un versículo, ¿no ve? Que te da un poquito de pauta. Dice, pero si alguien piensa que está comportando inapropiadamente, el permanecer soltero, y si ya ha pasado la flor de la juventud, esto es lo que él debe hacer, que haga lo que quiera, no peque, que se case. Entonces, está recomendándonos que ya cuando se haya pasado la flor de su juventud, sí, entonces ya cuando estamos entrando ya a la juventud adulta, ya a partir de los 24, 20, en adelante, sí, hasta los 28 años ya es un joven adulto, sí, es más o menos, podría... El otro versículo que también estaba viendo en Proverbios 1:10, que dice, hijos míos, si los pecadores te quisieren engañar, no los consientas. Por ejemplo, si nosotros, entonces eso quiere decir que sea joven o sea un hombre casado, en las dos cojan ventaja siendo soltero o casado también. Tenemos que nosotros empaparnos de la palabra de Dios para así tener, como hoy día el hermano estaba predicando, ¿no? Para tener la sabiduría suficiente de lo alto y así para tomar buenas decisiones y también tener esa bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Claro. Entonces, o sea, encontramos ventajas en la soltería y en el matrimonio, ¿no? Pero siempre y cuando aprendamos a escuchar la palabra del Señor. Porque, como una vez leí, decía, la Biblia no es para leer. Porque si nosotros leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, en ningún lado nos dice lean la Biblia, sino que dice, tenemos que meditar en ella. Es muy diferente,
Porque yo puedo coger un libro, leo y mañana ya me olvidé qué era lo que decía. Pero en cambio en la Biblia es muy diferente, porque no puedo coger y leer de recorrido, sino que tengo que meditar muchas veces cada capítulo o cada versículo que encuentro. Porque cada uno de esos fragmentos que encontramos en la Biblia, nosotros podemos hablar horas y horas, a veces de un pedacito chiquitito. Entonces, eso no resulta cuando hacemos eso en un libro cualquiera, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a meditar en la palabra del Señor para poder escucharle. Entonces, como hemos dicho, tanto los solteros en su debido momento, hasta donde el Señor quiera, es una bendición que tienen que saber aprovechar. Y los casados, desde que ya parten, o sea, desde que ya se comprometen, ¿no? Porque una vez que ya están comprometidos, ya es que ya no está yendo uno solo en una dirección, sino que están yendo los dos hacia un nuevo destino. Entonces ya son dos. Entonces los dos tienen que ya juntos buscar más del Señor y aprender a escucharle. Y aquí también encontré, decía que una de las ventajas de los solteros es que cuando sirven al Señor, lo hacen, como decir, en una sola dirección, ¿ya? Pero dice que cuando ya son casados, muchas veces lo hacen en direcciones diferentes, porque uno sirve de una forma y la otra de otra manera. Claro que hay un camino, como dijo el hermanito hace rato, los dos están sirviendo a un solo Dios. Pero muchas veces, y he visto yo esto, que a veces el hombre está sirviendo en un ministerio y como que no es muy válido el ministerio en el que está sirviendo la mujer, ¿no? Y como que, no, pero tú estás ahí nomás, en cambio yo estoy acá. Entonces, a veces hay ese tipo de divisiones hasta dentro de un hogar cristiano. Entonces, a eso creo que se refiere cuando dice que el soltero puede dedicar al 100% su camino hacia el Señor, y que en el matrimonio muchas veces se pueden ir por caminos cruzados. Entonces ahí llegan como pequeñas desventajas, por decirlo así. Sí. Muy bien. Ya, ahora sí, ya no vea, para llegar a la parte final. Así rapidito, más o menos, o sea, no con el ánimo de animar a que se casen o que con el ánimo de a que se queden solteros también. Más o menos los cuatro dar un poquito de por ejemplo, no ve, aquí uno de nosotros para decir por qué debería casarse y por qué debería estar soltero. Así, sí. Entonces ahí, ¿quién podría decir de hermanita Cintia, de hermanito Fabián? Aquí ¿Por qué animar a casarse y por qué animar a quedarse hemos soltero? recurrido a la dedocracia. Bueno, vamos a empezar, ¿no? El por qué mantenerse soltero. Ya, entonces la hermanita Cintia va a decir por qué debería casarse. No, pues yo ya hace rato dije de las dos cosas. Él va a dar de todo de una sola. ¿Serio? Vamos a ver. Bueno, yo pienso que las ventajas de mantenerse soltero ahora, en los tiempos modernos que vivimos hoy, yo les diría que en primer lugar se informen mucho mejor. Ya, el matrimonio no es un chiste, tampoco es una broma. No puedes decir hoy me caso y aquí a los 3 meses o al año, sabes que me he cansado, siento que no te quiero, no resultó y chao. Porque estamos jugando con los sentimientos de una persona. Y como, digamos, hablando ya, digamos, en términos ya de cualquier persona, como dice, luego se te va a dar vuelta la tortilla. ¿Y qué va a pasar? Vas a recibir quizás el mismo daño que tú estás provocando. Entonces, yo pienso que una persona, la ventaja de estar soltero es que va a tener tiempo para meditar, para tal vez si está siguiendo una carrera, terminar su carrera, sentirse preparado. Y cuando él crea y ya tenga la madurez suficiente como para decir, estoy preparado para tener una familia, ahí sí, primero poner en las manos del Señor el buscar la pareja, que eso él tiene que estar desde ya orando, ¿no? Por su futura esposa, que para cuando llegue el momento el Señor le ponga a la persona adecuada en el camino. Entonces yo diría que las ventajas de estar soltero es que tiene ahora la oportunidad y el tiempo de poder reflexionar y también poder analizar las cosas antes de dar el paso tan importante que sería el matrimonio. Y el tiempo de dedicarle al Señor también. Claro, eso viene incluido ahí. Eso, Sí. Está bien.
Ya Claro. cuando se casa ya le ayuda a la hermanita también. Le ayuda a terminar las frases, a Yo terminar la idea. Yo pienso que, o sea, como dijo, bueno, ya voy a hablar ya. Ya me toqué Ay, de... me dijo del matrimonio, ¿no? Sí. Y yo pienso que también como una ventaja, ahí como decía, el matrimonio está para que las personas, dice, permanezcan juntas, se amen, se respeten, dice. Claro que ese respeto, estando soltera, también yo, de acuerdo a cómo me comporto, gano, ¿no? Pero ahora, en cambio, dentro de un matrimonio, el cómo yo le trate o cómo él me trate va a ser el trato que él también va a recibir de mí, ¿no? Porque hay matrimonios que están, como decir, que entre el juego y entre que se empiezan a empujar, empiezan los golpes, o sea, Sí, sí. por ver una simple serie, hay algunos que por ver Dragon Ball Z, sí. Entonces, y más que todo, o sea, recalcando aquí lo que dijo mi esposo, o sea, las personas que están solteras que desde ya deberían orar. En nuestro caso como matrimonio, y yo siempre le he dicho a mi esposo, nosotros tenemos que orar. Y yo le he hecho, o sea, le he dicho a Ethan que él tiene que orar por la mujer con la que él se va a casar. Me dice, ¿y cómo será? Le digo, no sé, pero tú tienes que orar por ella, le digo. Entonces, él, Sí. a veces cuando habla me dice, mami, pero cuando yo me case, ustedes ya van a estar muertos, que ya van a estar viejos. Iñaki, así. ¿A qué edad Aquí, piensa Iñaki, casarse? Iñaki dice, cuando yo tenga hijos, mamá, voy a extrañarte mucho, tú vas a estar en el cielo. Dice. Entonces, yo creo que, digamos, el hecho tal vez de que hablen así, significa que tal vez como matrimonio estamos haciendo un buen trabajo, mostrándoles que desde ahorita ellos tienen que saber dejar a esa persona en manos del Señor. No esperar, tal vez a los 18, a los 20 conozco a alguien y mi corazón se acelera, sino que desde ahora puedan entregar a esa persona en sus manos. Y así como van a querer que esa persona esté cuidada, ellos también tienen que cuidarse. Entonces, eso, hermanos. Así es, Clary. ¿Alguna? Las ventajas. Sí. ¿Por qué debería una persona casarse? Sí. Para O quieres decir, quieres casarse. imaginar, no. O quieres decir, ¿por qué uno debería mantenerse soltero y no casarse? Ya, ¿por qué casarse? Primero porque el libro de los hermanitos que nos han regalado también. ¿Cuál hermanitos? Los hermanitos, sí. Este libro. Sí, dice las razones positivas para el matrimonio, en la que estábamos diciendo todo eso, ya resumido, por el compañerismo, Ya. también para trabajar juntos y llenar nuestras necesidades y y también satisfacer las necesidades sexuales que yo estaba diciendo. Yo no sé por qué. No. Es sí. algo normal. Es normal, como comer, Sino que el como hermanito le dormir. asusta. Y también porque creo que hemos cumplido lo que el Señor pone en su palabra, lo que dijo en la hermanita de que el hombre dejará a sus padres y se unirá a su esposa y será una sola carne. Entonces estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Sí, sería ya una recomendación para que alguien se case, ¿no? O sea, motivos por los que uno debería casarse. Bueno, yo diría a los que no se han Con ese casado. suspiro, Bueno, con el suspiro. Bueno, no pone como no casarse. No, en la soltería. Solo para los casados. Bueno, o sea, desde mi propio punto de vista, ¿no ve? Uno debería mantenerse soltero si es que tiene razones muy válidas, ¿no ve? Por ejemplo, ya si ha decidido terminar su carrera, debería mantenerse soltero. Sí, si ha decidido tener hijos y no hacerles pasar por necesidad, así por necesidad, ¿no? Tanto en alimentos o en juguete o en vestimentas, entonces esa persona debería, ¿no? mantenerse soltero y tratar de solventar su vida económica también. Sí, y así él también va a poder, o sea, la persona soltera va a poder encontrar la felicidad en su futuro matrimonio, sí.
Porque cuando yo les veo felices a Clarita y a mis hijos, yo me mantengo feliz. Sí, esa es la felicidad para mí, que ellos estén bien. No Sí. lloras. No. Sí. Y claro, nosotros cuando aún no somos solteros, cuando aún no estamos casados y todavía estamos solteros, pensamos, ¿no? De que yo con mi esposa vamos a vivir así todo bien, vamos a estar ahí durmiendo hasta de día, cosas así. Pero mientras más pasan los años, incluso ya los pensamientos también ya van madurando y uno como que quiere tener metas también. Yo cuando era soltero antes no pensaba, ¿no? En tener terreno, en tener peor, en decir, uy, me gusta esa casa. ¿Han visto ese meme del obesno que está pasando con la ventanita en la mano así, viendo ese terreno está bonito? Y yo digo, ese soy yo. Sí, así viendo nueve terrenos vacíos y digo, ese terreno está... Cuando uno es soltero, no se piensa en esas cosas, sí. Entonces, mientras uno tiene su soltería, estaría bueno, ¿no? Aprovechar también con sus amigos, con los hermanos de la iglesia, tener una buena coinonía, estar con ellos, vivir la vida, porque eso es lo que se va a quedar en el recuerdo también. Sí, decir y agradecer a Dios diciendo, sí, tengo buenos recuerdos de mi juventud, he aprovechado muy bien los días de mi juventud y en ellos sí tengo contentamiento. Y entonces recibir el matrimonio con total agrado, ¿no? Sin cargas, sin equipajes extras que he traído de mi soltería, no, sino con todo mi corazón, con todo mi amor para mi pareja, para mi pareja. Suena medio malo cuando dice pareja, para mi esposo o para mi esposa. Sí, entonces el soltero ya debería permanecer soltero para arreglar el camino para tener, ¿no? A su futuro esposo o esposa. Sí, siempre con la bendición de Dios. Amén. Así es, sí. Así es. Entonces, ya con esto creo que hemos llegado, ¿no? Al final de La pregunta. De la pregunta, de la cuestión y que hay en ambos estados, tanto en la soltería y en el matrimonio, ventajas, puras ventajas nomás, sí. Entonces, no hay ni por qué apresurarse, no hay ni por qué pensar que se me va eso también, sí. Entonces, esto queda de lección para los solteros, tanto para los casados también. Entonces, casados, estamos bien casados y hemos hecho bien, estamos viviendo bajo la bendición de Dios. Amén. Y solteritos también están viviendo ustedes muy bien, así que disfruten, ¿no? De su soltería también. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Días son malos, eso sí. Entonces, hermanito Fabián, deme despidiendo a los YouTube videntes. Facebook videntes, a los YouTube videntes para reunirnos en un próximo episodio de este podcast. Sí, y a ver si yo creo que deberíamos invitar a algún matrimonio adulto, un matrimonio ya más maduro, bien maduritos. Vamos a buscar en el árbol. Sí, a esos matrimonios y más o menos sentarnos, ¿no? A conversar y decir qué tal, cómo ha pasado todos estos, hablar con nosotros, ¿no? Que somos un matrimonio joven, así porque aprenderíamos mucho de lo que digan. Porque un matrimonio adulto, uno que tenga niños, nietos, ellos ha de ver la vida desde el matrimonio, su matrimonio ha de ser desde otra perspectiva de sus procesos. Y eso hemos llamado a mamita. Pero mamita estaba sin papitos. Sí, no. Sí. Así. Entonces, hermanito Fabián, deme despidiendo. Bueno, en primer lugar, pues quiero dar las gracias por habernos invitado esta tarde una vez más aquí para poder hablar y intentar resolver un poco la pregunta que dejamos pendiente hace unas semanas atrás.
De antemano también a todas las personas que nos escucharán, que tal vez nos vean, agradecerles también por el tiempo que ustedes nos dan, porque ese tiempo que ustedes dedican para mirar los podcasts es muy importante, tanto para nosotros como para ustedes, porque esto que estamos haciendo nosotros no es porque nosotros lo queramos hacer por un hobby, sino que esto es porque como dijo hace un momento, estamos en unos tiempos muy difíciles en el que el matrimonio está perdiendo mucha fuerza debido a las nuevas ideologías, a los pensamientos. Entonces es fácil confundir a un joven en estos tiempos. Y esto que estamos nosotros haciendo es porque lo hacemos para la obra del Señor. Este podcast es una obra del Señor y entonces a todas las personas que nos ven, muchas gracias por mirarnos y esperamos que en el próximo episodio que lo volvamos a realizar, pues entonces nos tengan en cuenta en sus páginas. Así es. Sí. Muchas gracias a todos, bueno, hermanitos. Bueno, queridas, bendiciones. Chao, 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 chao. Y no se olviden de compartir y denle like. Suscríbanse y denle me gusta. ¿No será de decir con el chanchito? Con el chanchito. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. ¿Qué digo con el chanchito? Es que no tiene pata. Ya está muy gordito.